Bien, ya pues chicos, vamos a comenzar entonces con la primera pregunta. Ya yo les planteo la primera pregunta y luego Tinico, ¿qué pregunta la compartimos para las respuestas de Ajá, los autores? Listo, de cada tema, tres nomás. perfecto. Bien, entonces Ya. comenzamos con la primera pregunta, ¿no? La típica primer tema de ginecología, siempre el eje hipotálamo, hipófisis ovárico, ¿no? Acá la pregunta menciona sobre las hormonas LH, FSH, ¿no? Que todos sabemos que son glicoproteínas, son secretadas eh, por medio de, bien, no dan cuatro claves, y aquí para recordar, ¿no? Para recordar a nivel de la hipófisis, ¿no? De manera general y práctica, se divide en un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. El lóbulo anterior, o también llamado adenohipófisis, se secretan básicamente seis hormonas que son importantes, ¿no? La hormona de crecimiento, la prolactina, la adenocorticotropina, la FSH, la LH y la TSH. En, el, en la neurohipófisis, básicamente son dos de suma importancia, ¿no? La antidiurética, o también llamado vasopresina, y la oxitocina, que sabemos que es importante, ¿no? Para el momento del parto, ¿no? Que se encarga el trabajo de parto. Bien, entonces, pero, ¿cuál es la hormona que va a activar la secreción de estas hormonas de acá? Es a nivel hipotalámico, ¿no? Más arriba, a nivel hipotalámico, la secreción de la GnRH, la cual se libera por pulsos, ¿no? Sabemos que pulsos lentos libera folículo estimulante y pulsos rápidos libera la luteinizante, LH. Y esto es importante saber que la liberación es pulsátil, no es una liberación constante. Cuando hay una alteración en esa pulsatilidad de la liberación de la GnRH, se produce justamente una elevación en la secreción de la LH, y aquí tenemos lo que nosotros conocemos como el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Que justamente esta es una de las explicaciones del desequilibrio que se produce a ese nivel. Entonces, volviendo acá a la pregunta, la LH y el FSH son secretados a nivel de la adenohipófisis. El principal mecanismo a través de la cual las trompas de falopio transportan el óvulo hacia el útero: corriente de líquido creado por los cilios, ondulaciones suaves de las fimbrias o contracciones peristáticas de su pared muscular. En realidad, todos estos son mecanismos que de alguna manera favorecen ese transporte, ¿no? A nivel del ovario, para que luego se produzca la fecundación y la implantación en el endometrio. Sin embargo, el más importante mecanismo son las contracciones peristálticas de la pared muscular. Y justamente uno de los mecanismos de acción de los anticonceptivos orales combinados, ¿no? Que contienen la progesterona, que justamente actúa a ese nivel, la progesterona, disminuyendo estas contracciones peristálticas, ¿no? Impidiendo el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide. Entonces, ese es el mecanismo importante, eh, por el cual se produce el transporte del óvulo, ¿no? Hacia el encuentro con el espermatozoide y posteriormente la implantación. Bien, acá ya habla de las anomalías uterinas, y la pregunta plantea ¿qué trastorno se caracteriza un útero con dos cuernos y una sola vagina? Bien, el útero di Delfo. Ustedes recordarán que las anomalías anatómicas uterinas, la Sociedad de Fertilidad Americana básicamente lo va a dividir en seis clases. La clase 1 va a mencionar a la agenesia mulleriana, en la cual hay ausencia del útero, o puede haber un útero rudimentario. La clase 2, ¿no? Esta clasificación que les menciono es la más válida, ¿no? La clase 2 viene acá los úteros unicorne,
en el cual solo un conducto mulleriano se desarrolla y el otro conducto mulleriano no. Entonces tiene la forma de una banana, ¿no? También se le conoce el signo de la banana, ya que es solo un solo cuerno que se desarrolla y no el otro. O puede haber un segundo cuerno, pero rudimentario. Este es el útero unicornio. La clase 3 tiene que ver con el útero didelfo. El útero didelfo, ambos conductos mullerianos se desarrollan, pero no hay fusión. Por lo tanto, hay doble útero. A ver, acá, doble útero. Doble útero, doble cervix, y también puede haber una división vaginal. Doble cervix. La clase 4, acá están los úteros bicorne. El útero bicorne, en el cual el sistema mulleriano, solo la parte más craneal, más proximal, no se fusiona, y la parte más caudal sí se fusiona. Por lo tanto, lo más frecuente es que haya dos cuerpos y un cervix. La clase 5 está el útero septado. El útero septado es la malformación anatómica más frecuente. Esta es la más frecuente de todas las anomalías anatómicas. Y la clase 6 tiene que ver con el útero influenciado por el dietilestilbestrol. Dietilestilbestrol. Antiguamente se utilizaba este dietilestilbestrol en las amenazas de aborto, ¿no? Es básicamente un estrógeno. Se utilizaba para las pacientes que cursaban con amenazas de aborto. Y se vio que estas pacientes que habían ingerido este medicamento, ¿no?, en las etapas tempranas del embarazo, los productos o las niñas producto de este embarazo tenían mayor riesgo de adenocarcinoma de células claras, ¿no?, vaginales. Por lo tanto, ya se dejó de utilizar. Entonces, este útero está asociado a, ¿no?, está asociado a esta neoplasia, ¿no?, adenocarcinoma, células claras vaginal. Entonces, acá esta pregunta, ¿qué trastorno se caracteriza por un útero con dos cuernos y una sola vagina? Y del momento que nos hablan de dos cuernos, como que hace más fácil la respuesta, ¿no? Aquí la respuesta es el útero bicorne. Hay otro, que es el útero arcuato, que básicamente acá hay una concavidad a nivel endometrial, pero la morfología externa no está alterada, ¿no? Pero a nivel endometrial, que debería ser más o menos así, hay como una concavidad, ¿no? Pero que externamente no va a haber ninguna alteración. Este es el famoso útero arcuato. Externamente no hay alteración, ¿no? La alteración está acá interno. ¿En qué momento del embarazo es detectable la HCG? Se dice que desde el momento de la implantación ya se puede encontrar cantidades de este beta-HCG en sangre, ¿no? Sabemos que la que nos da el diagnóstico es la subunidad beta, porque también hay la subunidad alfa. La subunidad alfa no se utiliza mucho ya que tiene similitud o es homólogo al TSH, ¿no? Por lo tanto, lo que usamos para descarte de embarazo es la beta-HCG. Sabemos que cuando se produce primero, para recordar, el óvulo puede ser fecundado básicamente 24 horas nada más. El espermatozoide se mantiene viable, la literatura menciona hasta 5 días en la cavidad vaginal. Se puede mantener viable, o sea que puede producir embarazo. Mientras que el óvulo, cuando se libera, solo tiene 24 horas para ser fecundado.
La mayoría de la fecundación se produce a nivel de la trompa, a nivel de la ampolla, a nivel ampular. Y de ahí, para que se produzca la implantación, es más o menos de 5 a 7 días, ¿no? Por lo tanto, es más o menos 8 o 9 días después de la ovulación, ¿no? Que ya se produce la implantación, por lo tanto, ya es detectable la HCG. Bien, la vagina se mantiene húmeda por lo siguiente. La presencia de los bacilos de Döderlein, el ácido pirúvico, descamación epitelial, las glándulas submucosas y descamación epitelial, o la secreción del cervix y trasudado de la superficie vaginal. Bien, la presencia de ese bacilo de Döderlein, así como los lactobacillus acidophilus, tienen una función, ¿no?, de mantener el pH vaginal ácido entre 3.5 y 4.5. Básicamente esa es la función de estos bacilos y competir, ¿no?, con los micronutrientes, con los hongos que pueda haber en ese nivel, evitando, ¿no?, la proliferación o una infección vaginal. En cuanto a la humedad, sabemos que la secreción vaginal tiene algunas características, ¿no? Como que es heterogéneo, no es una secreción homogénea, sino es heterogénea, ¿no? Inodoro, y que básicamente se debe a un trasudado de la superficie vaginal y de las secreciones del cérvix, también de la secreción endometrial, también de la secreción de la trompa. Esta es la alternativa. Sin embargo, también parte de esa secreción vaginal se debe también a las glándulas de Bartolino, de las glándulas de Skin, también que son las glándulas parauretrales, y descamación epitelial. Esta también sería una alternativa. Pero la principal fuente, ¿no?, del que mantiene húmeda la vagina es el trasudado de la superficie vaginal, endometrio y de las mismas trompas uterinas. ¿Qué arterias irrigan la capa funcional del útero? Bien, acá vamos a recordar entonces, vamos a hacer acá, a ver, un pequeño, este es el miometrio, una vista lateral, acá vamos a dibujar acá el endometrio. Bien, a nivel del miometrio, básicamente, nosotros sabemos que la arteria uterina viene por acá. Es una rama anterior de la arteria ilíaca interna, también llamada arteria hipogástrica. Bien, cuando la arteria uterina manda sus ramificaciones a nivel de miometrio, acá se forman las arterias arcuatas y las arterias radiales, que básicamente se van a encargar acá de la irrigación miometrial. Y a nivel del endometrio va a llegar las arterias helicoidales o también llamado arterias espirales, que básicamente van a irrigar el endometrio, la capa funcional, no la capa basal, ¿no? Las arterias basales van a la capa basal del endometrio, la capa funcional, que es la que se descama en cada ciclo menstrual, se van a encargar básicamente de irrigación de la capa funcional. Por lo tanto, esta es la alternativa. Arterias espirales. Acá podemos preguntar, sí, acá pueden abrir el micro para hacer algunas preguntas en cuanto a anatomía, irrigación del útero. ¿Sí? En el chat pueden comentar los chicos. En el chat pueden mandar las preguntas los chicos y usted puede responderlos tranquilamente. Me dice este soporte que las dos primeras preguntas de cada tema se van a liberar. Para el próximo tema, que es SOP, se van a liberar las dos primeras preguntas para que los chicos voten. ¿Ya, Doc? Ya. Si tienen alguna duda, chicos, en el chat sobre anatomía, pueden hacerlo ahorita, el doctor estará respondiendo. Ya, recuerden que la arteria ilíaca interna, no, la arteria ilíaca interna tiene sus ramas anteriores, ¿no?, y sus ramas posteriores. Ramas anteriores, la arteria obturatriz,
¿no? La arteria uterina, está la arteria pudente interna, la arteria vesical superior, y ramas posteriores la iliolumbar, ¿no? La glútea superior y la sacra lateral. Otro nombre que también tiene la ilíaca interna es la arteria, el nombre de arteria hipogástrica. A veces lo preguntan como ilíaca interna o como arteria hipogástrica, ¿no? Es importante que recuerden para que no haya confusión. Doc, preguntan, Lilian Ruiz, a ver, ¿de qué vena proviene creo que de qué arteria, creo se refiere, ¿de qué arteria proviene la arteria espiral? La arteria espiral es una ramita de las arterias radiales, ¿no? Que a la vez provienen de las arterias arcuatas, que a la vez proviene de la arteria uterina, que es rama anterior de la ilíaca interna, la cual proviene a su vez de la ilíaca común, que es una rama de la arteria aorta, ¿no? La irrigación básicamente del útero va a depender de las arterias uterinas, ¿no? Y todas sus ramas que les he mencionado. También va a tener una irrigación que va a venir por el ligamento uterovárico, ¿no? Eso básicamente van a ser las dos fuentes de irrigación. Por lo tanto, pero la mayor proporción de flujo sanguíneo que va al útero es de la arteria uterina. Por lo tanto, es una pregunta de examen, ¿no? En los casos de hemorragia postparto, una de las alternativas justamente era ligadura de la arteria hipogástrica, ¿no? Porque sabemos que la arteria hipogástrica manda sus ramas a la arteria uterina, ¿no? Al útero. Entonces, haciendo la ligadura de ambas arterias hipogástricas, se estaría evitando el flujo sanguíneo a nivel uterino, por lo tanto, evitando la hemorragia postparto. No es una alternativa quirúrgica antes de la histerectomía en las hemorragias postparto, ¿no? La ligadura de la arteria hipogástrica. Entonces, ¿seguimos? Sí, Doc, hay otra para continuar, una pregunta para continuar. Ajá. Dice, las arterias rectas preguntan si también irrigan la capa funcional. No, la capa funcional básicamente es la arteria espiral o también llamado arteria helicoidales, ¿no? La capa basal es irrigada por las arterias basales. A ver, acá que es importante. Bueno, básicamente es eso, ¿no? La arteria uterina, la forma de la arteria uterina tiene una forma media tortuosa, ¿no? A diferencia de los demás vasos, de las demás arterias, esta tiene una forma serpenteante que le llaman, ¿no? Esta forma serpenteante que tiene la arteria uterina, o sea, básicamente cuando ustedes se ve acá la arteria hipogástrica, cuando se ven sus ramas, son rectas, ¿no? Pero cuando ves la arteria uterina tiene esta forma así, como una serpiente, ¿no? Debido a que esta arteria está justamente encargada de la irrigación de un órgano, como es el útero, que en alguna etapa de la vida de la mujer crece, se contrae, ¿no? Y todo ese proceso de crecimiento y de contracción que se produce en el momento del parto hace que este arterio uterino posteriormente tenga esta forma serpenteante, ¿no? También podrían preguntarle. Bien, otra pregunta, otra duda respecto a esto, si no, para continuar. Sí, Doc, puede continuar. De ahí vamos respondiendo a las otras preguntas para avanzar Perfecto. con el tema. Soporte del útero y cervix. ¿Cuál es el principal soporte del útero y cervix? Bien. Estos son este ligamento de McEnroe. Acá vamos a hacer un dibujo para más o menos entender de una manera práctica. Una vista posterior, ¿ya? Una vista posterior del útero. Esto es la cavidad endometrial. Ya esta es la trompa, las fimbrias. Estamos en una vista posterior. Lo estamos mirando por detrás. Fimbrias, ligamento uterovárico, el ovario acá. Ligamento uterovárico del lado derecho sería el ovario acá. Bien, entonces, ¿cuáles son las estructuras que soportan el útero?
Por atrás se van a insertar a nivel posterior, casi a nivel del istmo, los ligamentos útero-sacros. Lateralmente, los ligamentos uterosacros vienen del hueso sacro, ¿no? Más o menos de S2, S1, vienen y se insertan en la parte posterior del útero y parte superior de vagina también. Los ligamentos uteros, McEnroe, o también llamado ligamentos cardinales, o también llamados ligamento cérvico transverso, tienen esos tres nombres, vienen de la pared pélvica y se insertan en la parte lateral del cuello del útero y también parte superior de la vagina, formando este ligamentos de McEnroe, estos ligamentos uterosacros forman el famoso anillo pericervical. Entonces, vemos dos ligamentos importantes. El ligamento redondo, que básicamente no lo vemos acá porque es una vista posterior, pero por delante vamos a ver que inicia o nace a nivel cornual, la parte inferior, sigue un trayecto hacia el ligamento inguinal y se va a insertar a nivel de los labios mayores de la vulva, en la parte superior. Básicamente los ligamentos redondos no tienen una función tanto de soporte, sino que son los que le dan la forma de anteverso flexo, ¿no? Con mayor frecuencia. Básicamente esa es la función del ligamento redondo, darle esta forma, ¿no? Anteverso flexo, que es la forma más frecuente en la cual se encuentra posicionado el útero. Pero los que le dan soporte son los ligamentos de McEnroe, ligamentos uterosacros. La actual denominación simplemente los denomina como ligamentos laterales y los ligamentos uterosacros como ligamentos posteriores, porque no es tan sencillo esta anatomía, porque acá tienes que hablar de los paracolpos, de una serie de estructuras que pasan a este nivel, así como también nervios, plexos, vasos, todo eso, y hacen más complejo que este dibujo. Pero para fines prácticos, ¿no? Fines de examen, tienen que saber que el soporte más importante que mantiene fijo ahí el útero es el ligamento de McEnroe, también llamado ligamento cérvico transverso, o también llamado ligamento cardinal, o también llamado actualmente como ligamentos laterales. Bien, acá una pregunta, chicos, de anatomía, de ligamentos. ¿Alguna pregunta, por favor? Aquí por debajo de estos ligamentos pasa el uréter. Por debajo de estos ligamentos. ¿Alguna pregunta? ¿Pueden habilitar la opción de preguntar? Está habilitado el chat. Preguntan, han hecho la pregunta de qué arteria proviene la arteria ovárica. La arteria ovárica es una rama directa de la arteria aorta. Básicamente a nivel de L2, la arteria ovárica y la vena ovárica forman el infundíbulo pélvico, ¿no? Se insertan, a ver, acá este dibujo, vemos por acá, la irrigación de los ovarios, van a encontrar en los libros como ligamento, como el infundíbulo, ¿no? Seguramente ahí lo han leído. Dentro de este infundíbulo pélvico están los vasos ováricos, los cuales son ramas directas de la arteria aorta, son ramas directas de la aorta. A su vez, los vasos ováricos van a nacer de ahí las tubáricas externas, que con las tubáricas internas uterinas van a irrigar las trompas uterinas, ¿no? Y van a nacer también la arteria de Sanson, que es el único vasito que está dentro del ligamento redondo, ¿no? La arteria de Sanson. ¿Otra pregunta? Una pregunta muy buena que también siempre
siempre viene es qué estructuras mantienen la anteverso flexión del útero. Ah, justamente está acá, mira. Está poniendo otro color, ¿ya? Esa es una pregunta, chicos, que es muy Una probable pepa. que venga. Sí, una pepa, esa es una pepa. Anteverso flexo, ligamento redondo. El ligamento redondo es una estructura, no sé si la habrán visto en vivo. Nace, ya póngase que esto es una vista anterior, ya no es posterior, anterior, vamos a borrar esto acá. Aquí está el útero. Nace más o menos a este nivel el ligamento redondo. Tiene esta direccionalidad casi debajo acá del ligamento uterovárico. Y se dirige hacia el ligamento inguinal, ¿sí? Conducto inguinal, y se proyecta hacia los labios mayores a nivel vulvar. Y esto es lo que jala de alguna manera el útero hacia adelante y le da esta posición de anteverso flexo, ¿no? Pero no tiene más una función de soporte, sino básicamente le da esa forma peculiar al útero, ¿no? Los ligamentos redondos, ¿no? Que se insertan a nivel de la vulva en los labios mayores, que también ha sido pregunta alguna vez. Otra pregunta. No, Doc, creo que hasta ahí hemos, esto en el chat. La arteria uterina es rama, entonces acá esto ya la habíamos mencionado, ¿no? La arteria ilíaca interna. Puede ser que no te pongan ilíaca interna y te pongan hipogástrica. Y de repente si no lo has repasado, te puedes confundir, ¿no? Esto más puede sonar como una rama del estómago, ¿no? Hipogástrica, ¿no? Pero no, hipogástrico o también llamado ilíaca interna. No es una rama anterior. También una vez preguntaron, ¿no? Ramas anteriores de la ilíaca interna, y ahí te ponían la glútea superior, que es una rama posterior, ¿no? La arteria uterina es una rama anterior. Los músculos elevadores del ano, básicamente son tres: el pubo rectal, el pubo coccigio y el ileococcigio, que justamente es la alternativa de esta pregunta. Si estos músculos elevadores del ano, tú le sumas el músculo coccigio, todas estas estructuras forman el diafragma pélvico. Bien, de acá hay el músculo más importante en lo que es mantener la continencia urinaria, sí, básicamente el músculo pubococcigio. Y los ejercicios de Kegel justamente refuerzan a este nivel, ¿no? Esta musculatura. La fase lútea del ciclo ovárico ocurre al mismo tiempo que la fase secretora. Entonces acá vamos a ver, día 14, día 1, día 28, un ciclo normal. Sabemos que, a ver, esto para que recuerden, la primera fase, bueno, del día 1 al día 4, básicamente es la fase menstrual, ¿no? Luego de la fase 4, el día 4 al día 14 es la fase proliferativa. Y del día 14 hasta el 28, ¿no? Cuando se produce la menstruación, es la fase secretora. Entonces, acá, la influencia hormonal de la primera fase proliferativa es básicamente función de la FSH, la cual estimula la liberación de el estrógeno, a nivel de estrógeno, ¿no? Estradiol, que es el más potente de los estrógenos, ¿no? Luego viene la estrona y luego viene el estriol. Entonces acá el estradiol, o también conocido como E2. Estrona es E1. Bien, y la segunda etapa en la fase secretora, básicamente la predominante es la LH, la cual favorece la producción de progesterona. Bien, fase proliferativa y fase secretora. Y a nivel, entonces a nivel ovárico, la formación del cuerpo lúteo se va a producir justo a este nivel, justo por la acción de la luteinizante. Esta hormona que va a favorecer la formación del cuerpo lúteo
con la consiguiente producción de progesterona. Aquí sabemos que el endometrio en una mujer premenopáusica, el grosor endometrial puede llegar hasta 15 milímetros, menor de 15 milímetros. Y en una mujer posmenopáusica se considera normal hasta menos de 5 milímetros. Cuando los valores son mayores a estos, tanto en la pre como en la posmenopáusica, hablamos de un engrosamiento endometrial. Sí, no hablamos de hiperplasia, porque recuerden que hablar de hiperplasia es un término anatomopatológico, ¿no? Eso te lo dice el patólogo. Ecográficamente tú hablas de engrosamiento endometrial. Bien, entonces el engrosamiento endometrial, ¿y cuál es el examen más preciso para el diagnóstico para la toma de biopsia? Ahí le pueden poner legrado uterino, AMEU, histeroscopía. Actualmente, en ginecología hablamos de la cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Mientras menos huella dejes en la pared abdominal de la mujer, es lo ideal, ¿no? Hablamos de cirugía mínimamente invasiva, salvo en lo que es cáncer, ¿no? En el cual todavía están avaladas las cirugías y los grandes cortes. Pero en caso de las mujeres en edad fértil, sobre todo, lo menos invasivo posible, ¿no? Y la histeroscopía es el método diagnóstico y también terapéutico de elección para evaluar cavidad uterina, cavidad endouterina. No la ecografía transvaginal, ¿para qué te sirve? Así puntual nomás. Vamos a repasar esto porque a veces hay confusión en esto, inclusive en colegas hay confusión, en colegas ya asistentes. Si tú quieres ver ovario y útero, o sea, si tú quieres ver un tumor en el ovario o quieres ver un mioma, ¿qué examen le pides? Ecografía transvaginal. No hay más, ojos cerrados. Ese es el examen con mayor sensibilidad para poder evaluar útero y evaluar tumoración ovárica, salvo que dichas tumoraciones, tanto en el ovario o como en el útero, midan mayor de 12 centímetros, en el cual a la ecografía transvaginal tienes que adicionarle una ecografía pélvica, porque más de 12 centímetros, ya con la ecografía transvaginal, ya no lo puedes valorar de buena manera. Otro, si yo quiero diferenciar entre un pólipo endometrial y un mioma submucoso, el examen de elección es la histerosonografía. Si yo quiero evidenciar, compromiso parametrial, por ejemplo, en un cáncer de cervix, ¿qué examen le pido? La resonancia magnética. La resonancia magnética pélvica es el mejor examen para valorar parametrios, partes blandas a nivel pélvico. ¿Sí? Por ejemplo, en endometriosis, cuando tú quieres ver si hay endometriosis profunda, compromiso de recto, de vejiga, le pido resonancia magnética. Y si yo quiero valorar compromiso ganglionar o metástasis a distancia, le pido la tomografía, ¿no? O le pido la tomografía helicoidal multicorte. Eso es para evaluar a distancia. Pero si le preguntarían, ¿cuál es el mejor examen para valorar tumor anexial? Y le ponen resonancia magnética, esa no es la clave, es ecografía transvaginal. Por más sencilla que sea ese examen, es la mejor herramienta diagnóstica para valorar pelvis. Una pregunta, chicos, la 10. O de todo lo que he hablado, ¿alguna pregunta? Sí, entonces continuamos. ¿Alguna duda los participantes para pasar a síndrome de ovario poliquístico? Dice, ¿a cuántos días de la implantación se podía detectar beta-HCG? En el mismo momento de la implantación, ¿sí? A las horas de la implantación a nivel endometrial, ya se puede detectar valores del beta-HCG, ¿no? Por eso que la respuesta era a 8 o 9 días de la ovulación, ¿no? Porque dijimos que el óvulo puede ser fecundado 24 horas, de una vez que se produce la fecundación, para la implantación más o menos son de 5 a 7 días, ¿no? Y sumado
esos 7 días más ese día que supuestamente ha estado el óvulo ahí, 24 horas, es de 8 a 9 días, ¿no? O sea, cuando se produce la implantación ya se puede detectar valores de de HCG en sangre, ¿no? Les recuerdan que el HCG en un embarazo normal se incrementa el doble a las 48 horas, ¿no? O sea, si hoy día te haces un dosaje cuantitativo de HCG y ponte, te sale 5000, a las 48 horas te vuelves a dosar, tiene que estar en 10.000, o sea, el doble, 5000 y luego 10.000. En un embarazo ectópico se dice de manera práctica que es una meseta, no se eleva o disminuye lentamente. Pero si disminuye en más del 50%, por ejemplo, 5000 te has dosado hoy día, a las 48 horas salen 2000, estamos hablando de un aborto, ¿no? De un aborto en curso. Síndrome de ovario poliquístico más o menos tiene una incidencia del 9% de las mujeres en edad fértil. Es una causa importante de infertilidad. Una característica, ¿no?, física, ¿no?, tópicamente objetivable, es básicamente la obesidad. Son mujeres, ¿no?, con índice de masa corporal mayor de 30, cursan con síntomas debido al incremento la testosterona, ¿no?, de los andrógenos. Van a tener hirsutismo, alopecia, acné. Básicamente es el hirsutismo lo más característico, ¿no?, a nivel clínico. Pero el eje que manda toda esta alteración en las mujeres de ovario poliquístico es la elevación de la testosterona, ¿no? Elevado los valores de andrógeno. Eso es lo que marca típicamente todo el proceder de esta patología, ¿no? Sabemos que también hay, a nivel ecográficamente se van a ver ovarios poliquísticos en uno o en ambos ovarios. Entonces esta obesidad va a hacer que se incremente básicamente un estrógeno, ¿no?, que es la estrona, o también llamado E1. En las mujeres obesas, y así como en las posmenopáusicas, el estrógeno que más se va a producir es la estrona, porque esta se produce a nivel del tejido adiposo, no a nivel periférico, ¿no? Va a transformar los andrógenos suprarrenales, los transforma en estrona por acción de la aromatasa. Entonces aquí la alternativa es estrona. Por eso que estas pacientes tienen mayor riesgo de hacer qué tipo de neoplasia, cáncer de endometrio. Pero de alguna manera tendrían un factor protector para cáncer de ovario, ya que tienen ciclos anovulatorios. Y nosotros sabemos que la ovulación incesante es una de las teorías que actualmente ¿no?, se analizan como inicio del cáncer de ovario. Pero vamos a ver más adelante que no es tanto así, ¿no? Bien, paciente de 30 años de edad, ¿no?, justo mujer en edad fértil, con trastornos del ciclo menstrual, obesa y con hirsutismo. Ya con estos datos, lo primero que debo pensar es un síndrome de ovario poliquístico. La oligoanovulación, la obesidad, hirsutismo, aumento de la resistencia a la insulina, que eso es un dato importante. Hay incremento de la resistencia a la insulina, incremento de los andrógenos, y la relación de LH-FSH va a estar alterada, ¿no? Mayor de 2, debido a que la secreción pulsátil también va a estar alterada, por lo tanto hay mayor producción de LH, y la FSH puede estar normal o disminuida. Entonces aquí estamos ante un síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuál de las siguientes no corresponde al síndrome de ovario poliquístico? Dime, ¿esta pregunta también la van a responder ellos? ¿Se va a No, abrir la...? no, doctor, solamente las dos primeras de cada tema. Allá. ¿Hay clínica de androgenización? Claro que sí, y esto es justamente lo más importante, ¿no? Este es el eje que va a marcar toda esta patología. Signos ecográficos de quiste. Así es, ¿no? Mayor de 12 quistes en un ovario o en ambos ovarios, y el volumen, ¿no?, mayor de 10 cc, ¿no?
el volumen ovárico. Y mayor de 12 folículos, ¿no? De más o menos de 2 a 8 milímetros. Todo esto debido justamente a esto, a la androgenización. Va a hacer que estos folículos, ¿no?, antrales se queden en estas dimensiones, ¿no? Y no haya un folículo dominante. Signos ecográficos de quiste verdadero, riesgos de diabetes, sí, por la resistencia a la insulina y la oligoanovulación o oligomenorrea, ¿no? Eso va a ser también muy característico. En cuanto a la alternativa A, recuerden que esto, la relación es al revés, ¿no? LH-FSH mayor a 2.5. Esta sería la alternativa incorrecta. Con respecto al SOP, ¿qué parámetro bioquímico no corresponde? El citocromo P450C17 está alterado, este está incrementado. Esta enzima P450C17, lo cual favorece la producción suprarrenal, ¿no?, y ovárica de los andrógenos. Y la resistencia a la insulina también produce que la aromatasa no tenga la misma función de convertir, ¿no?, los andrógenos en estrógenos. Por lo tanto, estas dos alteraciones van a marcar el curso de esta enfermedad. La L1, acá les han puesto E1, esta es la estrona, se encuentra aumentado, verdadero, y el índice LH-FSH mayor a 2, verdadero. La inhibina A se encuentra aumentada en el síndrome de ovario poliquístico, y esto justamente va a producir la disminución de la FSH, aumentando más esta discordancia o este incremento de la relación LH-FSH, ¿no? Esta es la alternativa incorrecta. ¿Cuál no es un criterio de Rotterdam? Los criterios de Rotterdam es oligoanovulación, verdadero, signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo, verdadero, y ovarios poliquísticos por ecografía transvaginal, que puede ser en un ovario o en ambos ovarios. Glucosa mayor a 200 no es un criterio de Rotterdam. También en la LH-FSH mayor a 2.5 es un parámetro importante que se observa en las pacientes con SOP. Sin embargo, no es considerado un criterio, ¿no?, de Rotterdam, no se ha considerado en esa reunión debido a que solo el 70% de pacientes lo tienen, pero va a haber un 30 o 25% de pacientes que no van a cumplir este parámetro. Por lo tanto, este no es un criterio, no está dentro de los criterios diagnósticos. Bien. Paciente de 28 años, obesa, con ciclos irregulares y abundante vello en los brazos, en la espalda y en la línea alba, hirsutismo, ¿no?, que consulta por esterilidad primaria de 2 años de evolución. ¿Cuál sería la primera recomendación para conseguir un embarazo? Recuerden que la obesidad, el solo hecho de tener un índice de masa corporal elevado, patológico, de por sí ya produce ciclos irregulares, ciclos anovulatorios. El solo hecho de disminuir el peso, ¿no?, o cambios en el estilo de vida, en la alimentación, en el estilo de vida, incrementa la posibilidad de embarazo porque vuelve a tener ciclos regulares solamente convirtiendo este parámetro o esta característica, tratándola, básicamente es con lo que les mencioné, se puede mejorar la parte de fertilidad, ¿no? Por lo tanto, la pérdida de peso aquí es importante. Una pregunta hasta acá, por favor. No, doctor, no me he hecho otra pregunta hasta acá. Bien, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Ante una mujer de 25 años que consulta por oligomenorrea, acné, hirsutismo y esterilidad de 1 año de evolución, ¿cuál sería la primera sospecha? Primero, estos términos de oligomenorrea, polimenorrea, ¿no?, recuerdan
hablamos de ciclos con intervalos muy espaciados, ¿no? Lo normal son 28 días, ¿no? Entre ciclo y ciclo. Más menos 7 son los intervalos que se puede esperar, o sea, entre 21 y 35 días. Esto ha cambiado últimamente, pero para fines de examen vamos a seguir tomando estos valores de 21 y 35 días. Cuando los ciclos solo tienen intervalos de 21 días, hablamos de polimenorrea. Y cuando los intervalos entre ciclo y ciclo son mayores a 35 días, estamos hablando de oligomenorrea, ¿no? Ciclos anovulatorios. Si a esto le sumas al acné y hirsutismo, que son signos clásicos del hiperandrogenismo, y esterilidad en una mujer joven, la probabilidad, la primera sospecha sería síndrome de ovario poliquístico. La GnRH es inhibida por todas las siguientes, excepto la actividad física extenuante, ¿no? Produce liberación de endorfinas, lo cual puede inhibir la GnRH y puede ser causa ¿no? de amenorrea. El estrés, el miedo al embarazo también puede producir la liberación de prolactina, la cual también inhibe la GnRH, causa de amenorrea. Igual que la dopamina. La noradrenalina tiene la característica inversa. Más bien a nivel hipotalámico favorece la liberación de la GnRH. Es la única, son pocas en realidad, ¿no? Y la más característica justamente es la noradrenalina. Las demás van a producir lo contrario, ¿no? Que también está la prolactina. Cuando está la prolactina elevada, puede haber ciclos, puede haber, amenorrea, ¿no? Igual en las pacientes con alteraciones tiroideas, elevación del TSH también puede producir alteraciones no hormonales. Bien, ¿hasta acá una pregunta? Sí, doctor, hay varias. A ver, dice, en caso de usar citrato de clomifeno, ¿cómo sería el tratamiento? Ya. Entonces, cuando tienes una paciente con síndrome de ovario poliquístico, a ver, síndrome de ovario poliquístico. Hay una serie de alteraciones, ¿no? Sintomáticas, clínicas, problemas de fertilidad. Entonces vas a valorar en dos grandes grupos, ¿no? Pacientes con deseo de fertilidad y pacientes que no tienen deseo de fertilidad. Entonces, las pacientes que no tienen deseo de fertilidad, las vas a tratar con anticonceptivos orales combinados, que contengan dentro de su componente algún antiandrogénico, como por ejemplo la ciproterona, que es la más potente, dentro de las progesteronas, una de las más potentes con acción antiandrogénica. Ahora, si la paciente tiene deseo de fertilidad, aquí el tratamiento es con citrato de clomifeno, tal y cual como le da a una paciente con diabetes. Con esto mejoras la resistencia a la insulina, ¿no? Mejoras los ciclos ovulatorios, y obviamente esto no solamente es tratamiento médico, aquí también se añade tratamiento clínico, ¿no? Perdón, tratamiento en cambios en el estilo de vida y la alimentación. Se ha visto que con una disminución de peso de 5 al 10% ya puede haber mejora en cuanto a la ovulación, a los ciclos ovulatorios, ¿no? Que justamente es lo que adolece esta paciente. Tiene oligomenorrea o oligoanovulación, ¿no? Entonces, con solo el hecho de bajar peso, ya puede ir mejorando ese aspecto, ¿no? Recuerden que, perdón, aquí me confundí, es la metformina y el clomifeno, ¿no? El clomifeno básicamente favorece la ovulación y con la metformina mejoramos lo que es la resistencia a la insulina, ¿no? La clomifena básicamente se utiliza en pacientes con problemas de ovulación, ¿no? Para favorecer y estimular los ciclos ovulatorios. ¿Otra pregunta?
Otra pregunta. Preguntan si es imprescindible la alteración del ciclo menstrual para el diagnóstico. Debe cumplir 2 de los 3 criterios, pero siempre tiene que estar dentro los signos laboratoriales y clínicos de hiperandrogenismo. 2 de los 3 criterios tienen que estar, pero lo que dicen las últimas guías es que tiene que estar siempre presente esta alteración bioquímica o clínica del hiperandrogenismo. Entonces acá está, ¿no? Metformina para la resistencia a la insulina, que también tiene que ver con el incremento de esta enzima PCC17, que favorece la producción suprarrenal y ovárica de los andrógenos. Y el citrato de clomifeno va a favorecer la ovulación. Esto es en pacientes que tienen deseo de fertilidad, ¿no? Las que no tienen deseo de fertilidad, sus anticonceptivos orales combinados que contengan ciproterona, ¿no? Genial. Bien, entonces continuamos acá. Y con respecto al síndrome de ovario poliquístico, la relación cintura-cadera. Acá tenemos mujeres y acá tenemos hombres. La OMS, ¿qué es lo que menciona como anormal? O sea, en cuanto a la relación cintura-cadera, ¿no? En la mujer, mayor de 0.8 y en hombres mayor a 1, ¿no? Que tiene que ver, que tiene una representación en cuanto a lo que es la obesidad abdominal visceral, ¿no? Por lo tanto, aquí la alternativa sería la alternativa B, ¿no? Mayor de 0.85. Esto es la OMS. El síndrome de ovario poliquístico está asociado a qué tipo de cáncer. Como dijimos en una diapositiva anterior, aquí está incrementado la E1, ¿no? Que es la estrona. Y todo estrógeno, cuando estimula el endometrio, sobre todo por más de 5 años, que es un punto de corte que ponen las diferentes investigaciones, se ha evidenciado que incrementa el riesgo de cáncer de endometrio. Por eso que cuando se da un anticonceptivo, se da un estrógeno con progesterona, y la progesterona tiene una acción antagónica al estrógeno a nivel endometrial, por lo tanto, evita este aumento de riesgo de cáncer de endometrio. Por eso que los pacientes que toman anticonceptivos orales combinados tienen más bien menos riesgo de cáncer de endometrio a las pacientes que toman anticonceptivos orales de solamente estrógeno o pacientes posmenopáusicas que toman terapia de reemplazo hormonal solamente estrógeno. Eso sí tiene mayor riesgo de cáncer de endometrio. Ya, bueno, vamos a analizar esta primera pregunta, ya que es muy interesante. Mujer de 26 años, indigesta, vacunada contra el virus papiloma humano. Bien, a ver, ya. Vacunada contra el virus papiloma humano, perfecto. Sabemos que hay 15 tipos de alto riesgo, ¿no? De papiloma humano. Alto riesgo oncogénico. Hay más de 150, ¿no? Serotipos de PBH, pero son 15 los de alto riesgo. Y de estos 15 es el tipo 16 y 18 que solitos ambos justifican el 75% de los cánceres de cervix. Bien, esta paciente de 26 años acude a la consulta, dice, por una alteración de bajo grado en la citología de cribado. Acá también hay algo que veo que se confunden mucho los doctores. El Papa Nicolau, que básicamente es un exfoliado de las células, recluta esta exfoliación celular, ¿sí? Es un diagnóstico citológico. Cuando ya tomas la biopsia, como en este caso en la pregunta lo menciona, la colposcopía y la biopsia, ya tomas un pedazo de tejido, tienes diagnóstico histológico, que es diferente, no se confundan. El tratamiento se hace básicamente cuando tienes esto, diagnóstico histológico. El citológico te encamina qué hacer posteriormente, pero para el tratamiento necesitas un diagnóstico histológico. Bien, entonces tiene su lesión de bajo grado, o NIC1,
Se realiza colposcopía y biopsia de exocervix con resultado histológico de neoplasia intraepitelial de bajo grado. O sea, se confirma, hay una concordancia citohistológica, es lo que llamamos. Papa Nicolau, con la biopsia, ambos concuerdan que es una lesión de bajo grado. Y el hecho que te digan que la paciente está vacunada contra el virus papiloma humano, probablemente esta alteración citológica no es debido a una persistencia o una infección por una cepa de alto riesgo, ya que te dan este dato, ¿no? Que el paciente está vacunada contra el virus papiloma humano. Bien, entonces, según las guías actuales, la alternativa que se acerca es no tratar y programar nueva revisión a los 6 y 12 meses. Cuando es lesión de bajo grado, lo que se hace es control anual, según las guías de la ASCP, Sociedad de Colposcopía Americana o Patología Cervical 2019. Ha publicado una nueva guía en el manejo, en el screening, ¿no? En las mujeres. Se debe comenzar el screening a partir de los 21 años. Antes se decía, inicio de relaciones sexuales, a los 3 años comienza Papa Nicolau. O sea, si tenías relaciones sexuales a los 15, a los 18 tenía que hacer tu Papa Nicolau. Actualmente no. A partir de los 21 años. Y el test de PBH te lo haces a partir de los 25 años. Otras guías mencionan a partir de los 30 años. Si te preguntaran, aquí lo que se avala acá en Perú es a partir de los 30 años el test de PBH. Antes de eso no se debe pedir test de PBH. Entonces, en esta guía, les menciono rápidamente, la verdad que es un tema que me apasiona mucho, pero lo voy a mencionar así rápido. Ya todo es test de PBH. El Papa Nicolau ya está quedando obsoleto, porque el Papa Nicolau tiene una sensibilidad en el mejor escenario del 50%. Según estudios peruanos, en el Perú la sensibilidad llega apenas a un 30%. Por lo tanto, tiene una sensibilidad muy baja, ¿no? El test de PBH, la sensibilidad para detectar lesiones llega hasta el 99%. Por lo tanto, el test de PBH o test de COAS, que ha sido ya aprobado por la FDA, es el método de screening de elección para detección temprana de las lesiones cervicales, ¿no? Entonces, si acá te hubieran dicho una lesión de alto grado, ¿no? Lesión de alto grado, el siguiente paso es un cono, ¿no? Vas directamente a una conización. Pero cuando es lesión de bajo grado, y si aún más tienes un test de PBH previo que es negativo, el control ya no sería anual, sino a los 3 años, según esta guía. ¿Sí? Bueno, pero para no marearlos mucho, cuando es lesión de bajo grado, anual, al año. Cuando es lesión de alto grado, va a tratamiento, cono cervical. Y entre cono cervical, LIP y cono frío, ¿cuál es el de elección? El cono LIP. Bien, pregunta 2. A una mujer de 35 años se le realiza una citología vaginal tras 5 años sin control previo. Y el diagnóstico es lesión intraepitelial de alto grado. La conducta a seguir. Actualmente, con esta guía de la SCP que salió en 2019, si esta paciente tuviera un test de PBH positivo, lo cual en esta pregunta no me mencionan, pero si es que ya como las preguntas que vienen de repente se actualizan y les pusieran en esta pregunta test de PBH positivo, con este diagnóstico citológico de lesión de alto grado, esta paciente va directamente a un cono. Ya sin biopsia previa, directamente va a cono. Hasta antes de esta guía, la paciente iba a colposcopía y toma de biopsia, ¿no? Como en este caso aquí la alternativa es confirmar la citología con una biopsia de cervix bajo control colposcópico. Esto es lo ideal hasta antes de que haya esta publicación. Entonces, para no marearlos, si es que les viniera esta pregunta, hay que siempre seguir esa correlación, ¿no? Citología, colposcopía, diagnóstico histológico. Aquí tiene que haber una concordancia de estos tres. Entonces, con un Papa Nicolau alterado, va directamente a una toma de biopsia bajo control colposcópico. Pero si acá les pusieran
test de PBH positivo, y aún más si le pondrían positivo para 16 y 18, y por acá, por una de estas alternativas le ponen conización, marcarían conización como clave, porque actualmente ese es el manejo. Test de PBH positivo, Papa Nicolau, lesión de alto grado, va directamente a cono. Ya no va a colposcopía con toma de biopsia, ¿no? Ya se ha actualizado esa guía. ¿A una pregunta hasta acá, chicos, de esto? Porque acá creo que hay bastante dudas en cuanto al manejo, en cuanto al screening. Para seguir avanzando. ¿Sí? No, sí. Listo. Bien, el virus papiloma humano se ha relacionado con la neoplasia cervical eh, intraepitelial y el cáncer de cuello uterino. ¿Qué genotipo es el más oncogénico? Bueno, esta pregunta es fácil, ¿no? El genotipo 16. Este produce el 50%, ¿no?, de los cánceres de cuello uterino, y este más el 18 producen el 75%. Este 16 produce más del tipo escamoso, mientras que el 18 produce más el adenocarcinoma. ¿No? Que son diferentes tipos histológicos. Son epiteliales ambos, pero el escamoso es más del 16 y es el más frecuente, mientras que el adeno, que se produce a nivel glandular, el endocervix, es más del tipo 18 y del tipo 45, ¿no? Pero más es el tipo 18. Mujer de 45 años, madre de 3 hijos, acude a consulta de diagnóstico precoz, 45 años, la edad es importante. La citología cérvico-vaginal es compatible con lesión de alto grado. ¿Cuál de las siguientes opciones elegiría? Entonces, aquí el siguiente paso es una colposcopía con eventual toma de biopsia. La biopsia siempre es dirigida por un colposcopio. Ahora, si acá les pondrían paciente, o sea, a esta pregunta le sumamos el dato que se le pusiera, ¿no? Test de PBH positivo, ¿ya? Y de aquí la alternativa hubiera cono. Esta sería la alternativa, cono cervical, directamente obviando este paso. Pero para eso tienen que ponerle este dato, test de PBH positivo para 16 y 18. Solo en este escenario, la paciente va a lo que es ver y tratar, directamente a cono, obviando este pasito, ¿no? En la colposcopía y la toma de biopsia. ¿Una pregunta hasta acá? Sí, doc, dice, ¿cuál es la diferencia entre colposcopía y la biopsia? Ya. La colposcopía es la visualización del cervix, ¿no? Con un colposcopio que tiene un lente de aumento de hasta 20 veces más. Con esto tú puedes visualizar la cavidad vaginal y visualizas el cervix, ¿no? Con un lente de aumento. Con mayor claridad puedes evidenciar el cervix. A esto le añades el ácido acético, el Lugol, y las lesiones que se marcan acetoblanco, de color blanco, al añadirle el ácido acético al 5%, son las famosas lesiones acetoblancas. Estas son las lesiones sospechosas, y estas son las que tienes que biopsiar. Y las lesiones que no captan Lugol, también son las lesiones sospechosas, y estas son las que ameritan biopsiarlo, toma de biopsia. Y la biopsia es la que me da mi diagnóstico histológico. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Otra pregunta? Esta pregunta es muy común, así que mejor que la responda usted, que es el especialista. Dice, ¿qué se puede realizar Papa Nicolau en una mujer sin inicio de vida sexual activa? Se puede iniciar Papa Nicolau una mujer que no ha tenido actividad. La Ajá. pregunta es sí. Las guías que dicen, la mujer debe iniciar el Papa Nicolau a partir de los 21 años. Recuerda que hay cáncer de cuello uterino no asociado al PBH. El PBH está presente en más o menos 99.7% del cáncer de cuello uterino. ¿No? Es una de las neoplasias y no es la única que se conoce la causa. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje, 0.3%, de cáncer de cuello uterino que no está asociado no está asociado
al PDH, como por ejemplo el cáncer de cuello uterino a células claras, que más está relacionado a este dietilestilbestrol, ¿no? Intrauterino, los cánceres de cuello metanéfricos, mesonéfricos, que son tipos histológicos rarísimos, que no están asociados al PBH, ¿no? Por lo tanto, sí se debe hacer. Ahora, lo que menciona la literatura es justamente que muchas mujeres se pueden infectar del VIH no necesariamente teniendo coito, ¿no? Sino básicamente el roce, ¿no? El juego sexual que se llama, el roce de epitelios, también con eso se puede transmitir el virus papiloma humano. Recuerda que el virus papiloma humano es el virus de mayor contagio de transmisión sexual, ¿no? Es la infección de transmisión sexual más frecuente. Se calcula más o menos que el 80% de las mujeres durante toda su vida van a tener el PVH. Obviamente no todas van a ser cáncer, porque el 90%, en el 90% de veces, a los 2 años, la mujer va a depurar de su organismo el PVH. Por lo tanto, a los 2 años de haber tenido el PVH, el 90% ya no lo va a tener, ¿no? O lo va a tener de manera latente. No va a ser la enfermedad, no va a ser la lesión intraepitelial, ¿no? Bien. Otra pregunta. Otra pregunta es, una persona que ya se vacunó contra VPH, ¿qué porcentaje tiene para desarrollar cáncer por VPH? Bien, el test de PVH, el tetravalente, ¿no? O el bivalente, que te cubre contra el 16 y 18, te da una protección del 75%, porque solo te protege contra el 16 y 18. Obviamente hay también protección cruzada, pero solo te protege el 75%, ¿no? De protección, ya que es justamente ese 75% la posibilidad de cáncer de cuello uterino con estos serotipos de alto riesgo, que es 16 y 18, que está incluido en la vacuna tetravalente, ¿no? Y la bivalente. La nonavalente, que incluye 9 de alto riesgo, te cubre en realidad contra 7 de alto riesgo y el 16 y 18 que te producen el condiloma, que no te produce cáncer. El 6 y 11, que son los que te producen el condiloma, no están asociados a cáncer. Es muy raro que el tipo 16 y 11 te pueda producir cáncer de cuello uterino, eso más te produce condiloma, ¿no? El 16 y 18 sí. Ahora, la nonavalente te da una protección del 90%, ¿sí? Pudiendo todavía, a pesar de eso, tener una probabilidad de hacer cáncer de cuello uterino. Bien, continuamos, ¿no? Porque estamos con el tiempo, ¿sí? Sí, doctor, continúe. Perfecto. Mujer de 27 años acude a consulta de ginecología remitida desde su médico de cabecera por el diagnóstico citológico de lesión intraepitelial de alto grado. Tiene 27 años, tiene un papá Nicolau de una lesión de alto grado, sea NIC2 o NIC3, fumadora, que es un factor de riesgo para cáncer de cuello, sin hijos, sin pareja estable y con deseos reproductivos. Recuerda que la multiparidad es factor de riesgo, ¿no? Y sin pareja estable, o sea, el que tiene múltiples parejas, ¿no? Ese dato yo debo colegir o debo deducir de ese dato que me dan, ¿no? Sin pareja estable. Y con deseos reproductivos. Se realiza una colposcopía con biopsia y el estudio histológico informa lesión de alto grado. O sea, hay una correlación entre el estudio citológico y el estudio histológico. La conducta seguida aquí en esta paciente es la conización. Como segunda opción, podrías plantearle la histerectomía, siempre y cuando haya asociado, por ejemplo, miomatosis y deseos de paridad satisfecha. Solamente en ese escenario podrías plantearle la histerectomía como una segunda o tercera opción, y la mejor vía para realizarla esta es la vía laparoscópica. La principal causa de aparición del cáncer de cuello uterino es por la persistencia y la infección por los serotipos de alto riesgo oncogénico y la persistencia, ¿no? La cual se cataloga cuando se encuentra la misma cepa, ¿no? Infectante por más de 2 años. Y tiene que ser de alto riesgo oncogénico. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con la infección por el virus papiloma humano? Este de acá, el virus es transitorio en la mayoría de las mujeres. Tanto es así que
Como les mencionaba, el 90% a los 2 años son PDH negativo. Mujer de 34 años de edad que consulta por coitorragias a repetición, o sea, sangrado después del coito, la relación sexual, aporta una citología con una lesión de alto grado, NIC2 o NIC3. Posteriormente se realiza colposcopía y biopsia sobre una zona mosaico. Este mosaico es un signo colposcópico que indica una lesión de alto grado. Y la histología, o sea, la biopsia de esta zona mosaico, habla de un foco de carcinoma invasor de 2 milímetros. O sea, aquí ya estamos ante un cáncer de cuello uterino, un cáncer invasor, ya que pasó a la membrana basal y ya tiene poca capacidad de diseminación. ¿Qué opción terapéutica es la más adecuada para esta paciente? Aquí la alternativa, como aquí es un diagnóstico microscópico, un estadio microscópico, yo le puedo proponer la conización. Aunque aquí faltaría un dato. La invasión del espacio linfovascular. Normalmente las preguntas no te dan ese dato. Esto ya es un dato ya muy de su especialidad, pero que es importante y muy importante saberlo. Y si es que se los pusieran en las futuras preguntas, si te ponen positivo que el espacio linfovascular en esta biopsia, este diagnóstico histológico, el patólogo te tiene que informar, aparte de todo lo que dice acá, de carcinoma, escamoso, invasor, te tiene que informar que el espacio o la invasión linfovascular, si es positivo, a la conización tienes que añadirle linfadenectomía pélvica. Como no lo ponen, en ninguna pregunta he visto que lo pongan, yo tengo que suponer que esto es negativo, que la invasión linfovascular en esta pieza de biopsia es negativo. Por lo tanto, aquí bastaría solamente con un cono cervical. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el papilomavirus no es cierta? Los serotipos 16 y 18 son los causantes del 70% verdadero. La vacuna tetravalente ha demostrado disminución de riesgo de neoplasia verdadero. La inmunidad que se adquiere ya se ha comprobado que hay por vida. Esto aún no ha sido comprobado, ¿sí? O sea, se sabe que hay una protección a largo plazo, pero todavía los estudios están en curso, pero todavía no se puede confirmar al 100% que esta inmunidad sea de por vida. ¿A qué se considera test de Schiller positivo? El test de Schiller consiste en añadir Lugol, que es una solución yodada, al cuello uterino. Normalmente el epitelio sano es Lugol positivo o test de Schiller negativo. El epitelio patológico o enfermo, epitelio patológico, o sea, donde hay lesiones NIC, no marca Lugol, es Lugol negativo o test de Schiller positivo. Por lo tanto, acá la alternativa es la 1. Bien, entonces acá, los trastornos hipertensivos del embarazo, que es la segunda causa de mortalidad materna, ¿no? En Perú, la primera causa es las hemorragias posparto por atonia uterina. De ahí vienen los trastornos hipertensivos del embarazo, que están presentes más o menos en un 8 a 10% de las gestaciones. Ahora, para hablar de preeclampsia, tiene que ser una gestación a partir de las 20 semanas, ¿sí? En la cual ya se concluye la segunda invasión trofoblástica. A partir de ahí hablamos de preeclampsia. Hay 3 situaciones extraordinarias en las cuales puedes encontrar preeclampsia antes de las 20 semanas, que son los embarazos gemelares, el hidrops fetal y la mola hiatiforme, sobre todo la completa. En esos 3 escenarios puedes encontrar preeclampsia antes de las 20 semanas. Aquí me hablan de una paciente gestante de 19 semanas, no llega a las 20 semanas, acude a su primer control prenatal con una presión de 150 sobre 100. No hay mayor dato. No proteinuria. Por lo tanto, no hay probablemente una glomeruloendotelidosis, que es la característica renal clásica de la preeclampsia.
reflejos osteotetinosos 2 cruces de 3, ¿no? Este dato no me aporta mayor cosa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya que no llega a las 20 semanas, es una presión que ya la tiene elevado antes de las 20 semanas y no cursa con proteinuria, aquí la alternativa que más se acerca a esta es la hipertensión crónica. Mira, pero ¿por qué no preeclampsia? Para hacer el diagnóstico de preeclampsia, nosotros sabemos que debe cumplir elevación de la presión, ¿no? Mayor de 140 y o mayor de 90 la diastólica y proteinuria, ¿no? Proteinuria. Esto para fines diagnósticos, pero la proteinuria ya no se considera para severidad, ¿no? Antes hablaba 300 miligramos en 24 horas, preeclampsia leve, y mayor de 5 gramos en 24 horas, preeclampsia severa. Eso ya no. Ya la proteinuria no se toma en cuenta para criterios de severidad, pero para diagnóstico todavía se precisa. Bien. Entonces acá la alternativa sería hipertensión crónica. Si acá me dijeran embarazo gemelar, ¿no? De repente, en ese escenario, y bueno, y con proteinuria podría hablar de una preeclampsia. Pero acá no me da ningún dato, no me dice que es gemelar, que es una mola o que es un hidrofetal. Que en ese escenario, esos 3 escenarios sí podría hablar de preeclampsia antes de las 20 semanas. Aquí no me dan ese dato. Por lo tanto, esta es la alternativa que más se acerca. ¿Cómo clasificaría una gestación que antes del embarazo tenía presiones arteriales normales, pero que en la primera consulta realizada a la semana 8, antes de las 20 semanas, se le detecta una tensión de 140/90, presión elevada, y que en la semana 28 la presión se incrementa a mayor de 170/110, sin edemas? Recuerden que edemas ya no es criterio diagnóstico de preeclampsia, y con una proteinuria en 24 horas de 300 miligramos. ¿Cuál sería acá la alternativa? No podemos hablar de preeclampsia sola como tal, porque ya antes de las 20 semanas, en la semana 8, ya tenía la presión elevada. Pero tampoco nos dan el dato de embarazo gemelar o de mola para pensar que ya hacía preeclampsia desde antes de las 20 semanas. No tiene ese dato. Por lo tanto, aquí estamos ante una hipertensión crónica, ¿no? Con preeclampsia sobreañadida. Y sobre todo, acá estamos ante una preeclampsia con criterios de severidad. Porque ya cuando la presión va a mayor de 160 o mayor de 110 la diastólica, ya estamos hablando de una preeclampsia con criterio de severidad. La indicación aquí es culminar la gestación. ¿Alguna pregunta acá? Hasta acá, chicos, de preeclampsia. ¿O alguna duda en cuanto a las alternativas marcadas? Ya continuamos. No me han pasado preguntas. La proteinuria es un signo importante de preeclampsia que se define por proteína en orina 24 mayor a 300 miligramos en 24 horas, ¿no? Lo que tienen que tener claro esto es que para diagnóstico todavía sirve la proteinuria, ¿no? Que es una representación de la glomeruloendoteliosis, ¿no? Que es una alteración que se produce a nivel glomerular renal, que se ve con mayor frecuencia solamente en la preeclampsia. Obviamente la podocituria precede a la proteinuria, pero no se considera como un criterio diagnóstico, pero sí la proteinuria, ¿no? Debido a esta alteración clásica de la preeclampsia. El síndrome de HELLP se define por un cuadro de... Recuerden que el síndrome de HELLP, que viene a ser, junto con la eclampsia, ya etapas más severas de este trastorno hipertensivo del embarazo, la preeclampsia. ¿Se puede presentar de manera solitaria? Sí, pero se considera como una secuencia, ¿no? Preeclampsia severa, eclampsia y HELLP. Tiene como característica la anemia hemolítica, microangiopática, ¿no? También va a cursar con disfunción a nivel hepática, por lo tanto va a haber elevación de las transaminasas, ¿no? TGO, TGP, plaquetopenia menor de 100.000. Estas van a ser las características clásicas del síndrome de HELLP. Cuando ya se tiene un diagnóstico de preeclampsia severa o de eclampsia o síndrome de HELLP, la indicación es culminar la gestación en cualquier edad gestacional.
ya se prioriza la vía materna, obviamente previo administración de sulfato de magnesio, 4 gramos en 20 minutos, y posteriormente mantenimiento de 1 gramo por hora, ¿no? El tratamiento antihipertensivo en la preeclampsia severa, el medicamento de elección es el labetalol, y por vía oral es el alfa-metildopa. Por lo tanto, aquí la alternativa sería la alternativa B, anemia hemolítica microangiopática. Por lo tanto, se va a encontrar esquistiocitos, disfunción hepática debido a la presencia de fibrina en los sinusoides hepáticos y necrosis periportal, trombocitopenia por lesión endotelial que va a hacer que se produzcan depósitos de plaquetas en el endotelio vascular, lo cual puede progresar a una coagulación intravascular diseminada en gestantes con hipertensión arterial. Se dice que el síndrome de HELP, el 25% puede debutar sin elevación de la presión arterial. Sin elevación de la presión arterial. Una gestante de 34 semanas de edad gestacional ingresa por emergencia con cefalea, escotomas visuales y dolor epigástrico. La cefalea clásica de una preeclampsia severa es una cefalea frontoparietal, o también le llaman en corona, que viene a ser justamente una signología del trastorno neurohipertensivo que se produce por la preeclampsia. Lesiones visuales por la misma neurohipertensión. Y el dolor en epigastrio no es más que la representación de un hematoma subcapsular hepático, debido justamente a esta necrosis periportal y este depósito de fibrina en los sinusoides, ¿no? La presión arterial está mayor de 160 sobre 110, está en 170 sobre 110. Tiene edemas, que si bien es cierto no es un criterio diagnóstico, pero sí un indicativo de una lesión mayor, y proteinuria 3 cruces. Con todo esto yo tengo mi diagnóstico ya de preeclampsia, ¿no? Preeclampsia con criterios de severidad. En la analítica sanguínea, el hematocrito, plaquetas y enzimas hepáticas son normales, por lo tanto, todavía no está haciendo un síndrome de HELP. ¿Qué actitud se recomendaría? Tratamiento con sulfato de magnesio. La indicación, el objetivo básicamente del sulfato de magnesio es evitar la convulsión tónico-clónico de la eclampsia. Básicamente es eso. No tiene una función antihipertensiva. Sin embargo, te puede bajar la presión, pero no es tu indicación o el objetivo por el cual yo doy sulfato de magnesio endovenoso, que es la mejor vía de administración. Y obviamente la inducción del parto, si hay criterios obstétricos para parto vaginal, o de lo contrario, cesárea. Gestante de 26 semanas de amenorrea que presenta desde hace 5 días, 26 semanas de 5 días, malestar general, astenia, náuseas, cefalea, criterio de severidad, y ligero dolor en hipocondrio derecho, ¿no? A nivel hepático, criterio de severidad. En la analítica practicada hemoglobina en 8, bilirrubina elevada en 1.4, HDL en 170, transaminasas en 182, que está elevado, y plaquetopenia. Lo más probable es que se trate de un embarazo complicado aquí ya tendríamos diagnóstico de síndrome HELP, ¿no? Sin embargo, la alternativa que más se acerca es la preeclampsia severa, ¿no? Pero aquí ya tenemos anemia, ¿no? Probablemente hemolítica, la bilirrubina indirecta, a predominio indirecto está elevado, las transaminasas están elevados y el HDL está elevado, no mayor de 600, y la plaquetopenia menor de 100.000, ya son criterios para nosotros poder hablar de preeclampsia, ¿no? Los famosos criterios de CIBAI. Perdón, de síndrome HELP, ¿no? Pero aquí, considerando que todo está dentro del espectro de la preeclampsia con criterio de severidad, marcamos preeclampsia severa, ya que no hay síndrome HELP dentro de las alternativas. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Bien, aquí el antídoto del sulfato de magnesio es el gluconato de calcio, ¿no? Eso creo que ya todos sabemos. Las dosis que se deben manejar en el plasma, las dosis terapéuticas del sulfato de magnesio de 4 a 8, ¿no? Equivalentes por litro, se debe monitorizar y mantener en estos valores. Cuando los valores están entre 10 y 12, ya va a haber
alteración o disminución de los reflejos, el reflejo patelar sobre todo, entre 12 a 15, alteración ya de la frecuencia respiratoria, y mayor de 15, ya alteraciones cardíacas, paro cardíaco. Por lo tanto, entre 4 y 8 son los valores que se tienen que mantener de sulfato de magnesio como fines terapéuticos. Mujeres de 35 años con antecedente de hipertensión crónica, actualmente con 33 semanas de gestación, con una presión de 140/90 y con proteinuria. Ya hasta acá yo tengo mi diagnóstico de preeclampsia. Ahora tengo que agregarle el apellido. Si es con o sin criterios de severidad. No me dan mayor dato acá. Lo que sí se ve que en el 60-70% de preeclampsias que debutan antes de las 34 semanas son preeclampsias con criterios de severidad o son preeclampsias severas. Sin embargo, no es un criterio lo que les menciono, es lo que más se ve en la práctica habitual. No me da ningún otro dato. Entonces hasta acá yo estoy con una preeclampsia sin criterios de severidad. Por lo tanto, el antihipertensivo de elección aquí es el alfa-metildopa. Saben que el captopril no está indicado en la gestación, ¿no? Categoría C de la FDA, puede producir cardiomiopatías, RCU, oligohidramios, por lo tanto no es de elección el captopril, no se usa en la gestante. El alfa-metildopa es de elección. Ahora, lo que recomiendan las actuales guías, con esta presión no dar antihipertensivos, sino a partir de 150/110. Recién con esta elevación, perdón, sobre 100. Con esta elevación recién está indicado el tratamiento antihipertensivo. Con este no. Pero bueno, en esta pregunta habría que ver de qué año hacía esta pregunta, en el cual han considerado la alfa-metildopa. De estos 5, obviamente, la alfa-metildopa es lo más indicado, ¿no? En este caso clínico. Y acá lo que les decía, ¿no? En estos 3 escenarios, nosotros podemos encontrar preeclampsia antes de las 20 semanas por la placentosis que hay en estos casos, ¿no? En estas 3 patologías. O alteración de la placentación. Ustedes saben que el mecanismo fisiopatológico de la preeclampsia es justamente una alteración de la invasión trofoblástica, no a nivel del residuo endometrial. Por lo tanto, va a haber una hipoxia crónica a ese nivel, ¿no? A nivel placentario. Y esta hipoxia crónica es lo que va a generar o va a desencadenar el estrés oxidativo y la disfunción endotelial con una prevalencia de los factores vasoconstrictores y una disminución de los factores vasodilatadores, lo cual va a conllevar a todo este trastorno de la preeclampsia con plaquetopenia, signos neurohipertensivos, cefalea, tinnitus, escotomas, a nivel epigastrio, edema subcapsular hepático, ¿no? Y todo lo que ya conocemos de la preeclampsia. Entonces acá la alternativa es todas las anteriores. Gestante de 40 años, 11 semanas, gesta 3 para 0020, o sea, ningún embarazo a término, ningún embarazo pretérmino, 2 abortos, tiene solo 11 semanas, es una gestante añosa, mayor de 35 años, acude al control prenatal con examen, una altura uterina de 15 centímetros, ecografía, útero aumentado de tamaño con presencia de vesículas en forma de panal de abejas. Subunidad beta mayor de 100.000. ¿Cuál es la complicación más frecuente que puede presentar? El panal de abejas no es más que la degeneración hidrópica de las vellosidades coriales. No, esta degeneración hidrópica o vellosidades edematosas es lo que ecográficamente me va a dar esta imagen de panal de abeja, también llamado tormenta de nieve o copos de nieve, ¿no? Eso es otro nombre con lo cual se informan en las ecografías, que es clásico de la mola hidatiforme completa. No en la parcial, porque en la parcial puede haber partes fetales o partes de placenta. En la mola completa, todo es degeneración hidrópica, todo es panal de abeja. Y nosotros sabemos que en esta mola hidatiforme completa puede presentarse preeclampsia antes de las 20 semanas. Esta es la alternativa correcta. Una pregunta hasta acá, chicos.
Continuamos entonces. A ver, doctor, voy A a ver. ver qué dicen los chicos. ¿Por qué no se podría usar nifedipino? Nifedipino está indicado básicamente con la presión está elevada o mayor de 160/110, ¿no? Comenzamos con 20 miligramos cada 20 minutos por 3 dosis y luego 20 miligramos cada 4 o 6 horas, ¿no? No debemos exceder mayor de 160 miligramos en 24 horas. El de elección para esas presiones de 150/100 es el alfa-metildopa, 1 gramo cada 8 horas, no exceder 3 gramos en 24 horas. Ahora, si tenemos una crisis hipertensiva mayor de 160/110 y tenemos que bajar la presión de manera más rápida, utilizamos la betalol o la hidralacina endovenoso, ¿no? Que son de elección por vía endovenosa. Pero para presiones que no están en rangos de severidad, puedes utilizar el alfa-metildopa, que es de elección, ¿no? Y si hay criterio de severidad, la betalol, hidralacina, y como opción nifedipino a la dosis que ya les mencioné, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar acá. El embarazo ectópico, ¿no? Que es el embarazo que se produce fuera de la cavidad endometrial intrauterina. El lugar más frecuente es a nivel de la trompa. Y dentro de la trompa hay varias opciones, ¿no? La más frecuente es a nivel de la ampolla, que es justamente la zona donde se produce el encuentro del espermatozoide con el óvulo liberado. Esta zona de la ampolla es una zona que permite justamente mayor dilatación, cede más, a diferencia, por ejemplo, de la parte más estrecha de la trompa, que es la región ísmica, que es la zona donde se produce más precozmente la ruptura del saco, ya que las paredes a este nivel no se dejan dilatar tanto. ¿Cuál es el embarazo ectópico que puede llegar a término? Que es una pregunta que puede venir. Es el peritoneal. Es el único de los tipos de embarazo ectópico que puede llegar a término, el peritoneal, o también llamado abdominal, ¿no? Mujer de 26 años acude a urgencias por dolor abdominal y escasas pérdidas hemáticas vaginales. Refiere una menorrea de 7 semanas. Le realizan un test de embarazo con resultado positivo. ¿Cuál es el siguiente paso a realizar? Bien, entonces una mujer en edad fértil que tiene dolor abdominal y escasas pérdidas hemáticas vaginales, sangrado vaginal y dolor abdominal. Con esto, lo primero que tienes que pensar es en un aborto, como primera opción, ¿no? La causa más frecuente es sangrado vaginal, aborto, ¿sí? Y tiene acá una menorrea, un retraso, que con esto más nos indican que el problema que tiene es un problema ginecológico, probablemente sea un aborto o como una segunda acción, un embarazo ectópico, ya que las pérdidas hemáticas son escasas. El embarazo ectópico te da un sangrado escaso, un sangrado más oscuro, a diferencia del aborto, que te da un sangrado más rojo y un sangrado más profuso. Entonces, el siguiente paso a realizar, cuando ya tenemos la sospecha ginecológica, como les mencioné al inicio de esta ponencia, es la ecografía transvaginal. Con esto se puede hacer el diagnóstico de un embarazo ectópico, porque la sospecha hasta acá es de un embarazo ectópico, ¿no? O un aborto. Entonces, el mejor examen es la ecografía transvaginal. No es la resonancia, no es la tomografía, no es el PET scan, es la ecografía transvaginal. Bien, usualmente el tratamiento de la amenaza de aborto, ¿cuál es? Hay estudios de diferentes países y la conclusión es unánime, ¿no? No, nada demostrado que un tratamiento médico, excepto la insuficiencia de cuerpo lútea, que es una causa rara de aborto. En los demás escenarios, que es la mayoría, no hay un tratamiento que sea eficaz para la amenaza de aborto. La amenaza de aborto, las causas más frecuentes, ¿no? Son las itus, las infecciones vaginales, ¿no? La vaginosis. Obviamente tratando los puntos desencadenantes, tratando las infecciones de fondo, se controla de alguna manera la amenaza de aborto. Por lo tanto, aquí la observación es la elección, es el tratamiento más, con mayor eficacia es la observación, el reposo relativo, no relaciones sexuales, progesterona de manera empírica se utiliza, progesterona micronizada 200 miligramos mañana y noche. Sin embargo, no es tan eficaz, salvo que el problema sea insuficiencia del cuerpo lúteo, ¿no? Lo cual es muy raro. Cerclasia cervical es para incompetencia cervical, ¿no? La cual se da entre las 12 a 14 semanas.
Gestante de 18 semanas acude a emergencia por dolor abdominal pélvico tipo contracción. Ya tiene 18 semanas. Recuerden que la mayoría de abortos se producen antes de las 12 semanas. La causa más frecuente de aborto, anomalías cromosómicas, trisomías, ¿no? Sobre todo el 21. Entonces, acá esta paciente tiene 18 semanas y tiene dolor abdominal tipo contracción, lo cual es clásico de una amenaza de aborto, escaso sangrado vaginal y al examen ginecológico se observa pérdida de líquido amniótico. O sea, ya rompió membranas. El test de Ferm o test del helecho sale positivo. O sea, confirmado la pérdida de líquido amniótico y tiene el cuello dilatado. Hasta ahí estamos ante un embarazo inevitable. Si me hubieran dicho membranas íntegras, estamos ante un aborto inminente. ¿Sí? Perfecto. Entonces, la causa más frecuente de aborto, dijimos que son las anomalías cromosómicas, sobre todo las trisomías. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte materna en el Perú? La causa más frecuente es la hemorragia postparto por atonía uterina. La tasa de mortalidad materna actualmente es de 68 por 100.000, ¿no? Nacidos vivos. Es actualmente la tasa de mortalidad materna en el Perú. Gestante de 12 semanas que acude a consulta para realizar una ecografía en la que usted observa una gestación intrauterina con un embrión único con longitud corononalga de 16 milímetros, acorde para 8 semanas, sin latidos cardíacos. Señale lo correcto. Cuando la longitud corononalga es mayor o igual a 7 milímetros y no hay latidos cardíacos fetales, estamos ante una gestación no evolutiva. Gestación no evolutiva. O cuando el saco gestacional es mayor a 25 milímetros y no hay embrión, estamos ante una gestación anembrionada. Estos son los parámetros clásicos, ¿no? Tamaño del embrión, 7 milímetros en latidos cardíacos fetales o saco gestacional mayor de 25 milímetros por ecografía transvaginal, sin embrión, gestación anembrionada. Antes se decía con traductor transvaginal 18 milímetros, no, ahora es mayor o igual a 25 milímetros. Entonces, en este caso, lo correcto sería, el diagnóstico es un aborto diferido, del cual engloba a la gestación no evolutiva, ¿no? Y la paciente tiene que ir por las semanas gestacionales a un legrado uterino, ¿no? Acá la alternativa es la alternativa B. Obviamente, previo a esto, hay que administrarle misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina E1, para expulsar el feto y proceder al retiro de los restos endouterinos, ¿no? Mujer de 26 años con retraso menstrual de una semana y menometrorragia, o sea, sangrado uterino anormal, desde hace más o menos 24 horas. Al examen físico, buen estado general, no dolor abdominal, exámenes de laboratorio HCG en 600, ¿no? O sea, hay una gestación. En la ecografía pélvica se evidencia un engrosamiento endometrial de 14 milímetros. Y en el ovario derecho se evidencia un cuerpo lúteo normal, no hay sangrado. ¿Cuál sería la conducta a seguir? Por lo tanto, esta paciente que tiene una gestación, aquí por los datos que me dan de retraso de una semana y esta menometrorragia me estaría indicando una amenaza de aborto, ¿no? Amenaza de aborto. Al examen físico, buen estado general, lo cual me estaría indicando que el sangrado no es muy profuso, no hay una descompensación, no hay dolor abdominal, con lo cual me estaría descartando de alguna manera clínicamente un embarazo ectópico. Con este dato del HCG me confirma un embarazo, y este dato de la ecografía pélvica de engrosamiento endometrial de 14 milímetros probablemente me esté hablando de una gestación incipiente, ¿no? La presencia del cuerpo lúteo normal y la actual presencia de no sangrado me harían como conducta a seguir en esta paciente un control y repetirle el HCG a los 3 días, ya que a las 48 horas yo tendría que esperar que este valor se duplique
a 1200, ¿no? Como le dije. Si este valor no aumenta o aumenta menos del 30%, podría ser un embarazo ectópico o un embarazo extrauterino. Y si este valor es menos de 600 a los 3 días, estaría hablando de un aborto. ¿Hasta ahí una pregunta? A ver, ¿y hasta cuándo o cuántas semanas se podría esperar para confirmar que es una gestación anembrionada? Esa es una buena pregunta. A ver. Pepa también. Verdad. Claro, los parámetros de la Sociedad de Ultrasonografía Peruana te hablan de medidas. Tú sabes que en una ecografía transvaginal lo primero que aparece en una gestación incipiente es el saco gestacional hacia las 4 semanas aproximadamente. Lo siguiente en aparecer es la vesícula vitelina, más o menos hacia las 5 semanas aproximadamente. Lo siguiente en aparecer es el embrión, ¿no? Entonces, esa es la secuencia de aparición de estas estructuras. Se dice que el embrión aparece 5 a 7 días después de la aparición de la vesícula vitelina. Pero para hacer los diagnósticos de gestación anembrionada, lo que se toma en consideración es la medida del saco gestacional. Si el saco gestacional es mayor de 25 milímetros y no evidencias embrión dentro de ese saco gestacional, hablas de una gestación anembrionada. Si el saco gestacional tú lo mides y es 24 milímetros, todavía no puedes hablar de gestación anembrionada. Por más que clínicamente o por experiencia sepas que ya este embarazo ya no va, pero por los criterios actualmente vigentes, tiene que esperar hasta que el saco mida 25 milímetros o más y no haya presencia de embrión para recién tu dar tu diagnóstico de gestación anembrionada. ¿Otra pregunta? No, doc. Ya, entonces continuamos. Mujer de 19 años con dolor pélvico y en fosa ilíaca derecha. Retraso menstrual de 10 días. Este dato es importante, ¿no? 19 años, mujer de 19 años, edad fértil, dolor pélvico. Pero localizado más en la fosa ilíaca derecha. Cuando más o menos te lateralizan el dolor a una de las fosas, tienes que pensar en el ectópico, ¿no? Lo primero. Dentro de las preguntas ginecológicas, ¿no? Retraso menstrual de 10 días. Entonces estamos hablando de un posible embarazo, ¿no? Escaso sangrado genital, que es característico también del embarazo ectópico. El embarazo ectópico te da un sangrado vaginal escaso, oscuro. El útero reblandecido por la acción de la relaxina y la progesterona por el embarazo que está cursando esta paciente. Y tiene un dolor a la movilización del cervix, que es un signo clínico clásico del embarazo ectópico, ¿no? Por lo tanto, aquí la alternativa más apropiada es el embarazo ectópico. Si ustedes creen que es otra la alternativa, también me lo hacen llegar. Culminando la pregunta 10, igual me pueden cuestionar, o si alguno tiene otra alternativa, la vamos a discutir, ¿ya? Pero por los datos que me dan acá, por lo que les he estado explicando, esto tira más por un embarazo ectópico, ¿no? El concepto de aborto incluye, obviamente esta pregunta debe ser antigua, ¿no? Porque actualmente es hasta las 22 semanas, y el peso menos de 500 gramos. Esos son los valores que actualmente avala la FIGO para el diagnóstico de aborto. Por lo tanto, A y B aquí son correctas. Claro, si una gestante de 30 semanas de embarazo, no controlada, por lo tanto no tiene ecografías anteriores, no se sabe cómo está localizada la placenta previamente, tiene súbitamente un sangrado genital moderado rojo rutilante. Este rojo rutilante es característico de un sangrado por placenta previa. A diferencia de un sangrado más oscuro, que es más característico del DPP, que se asocia obviamente a hipertonía uterina. Entonces, si tú tienes la sospecha de una placenta previa, lo que no debes hacer es tacto vaginal, ¿no? Aquí lo que tienes que hacer es una ecografía transvaginal. La ecografía transvaginal es el método diagnóstico más eficaz para poder diagnosticar placenta previa. Si es una placenta previa total, parcial, marginal, cuando está, ¿no?, a 2 centímetros del orificio cervical interno, o una placenta de inserción baja cuando está entre 2 a 5, ¿no?, centímetros del orificio cervical interno. Gestante de 38 semanas, cesárea anterior 3 veces, que es común ver ahora en la actualidad, ¿no? Con diagnóstico de placenta previa. Esta dupla
de cesárea anterior y placenta previa me da la sumatoria de acretismo placentario. Ya que la zona del istmo, la zona baja anterior del útero, esa es delgada, hay mayor riesgo de acretismo, de infiltración del trofoblasto al miometrio, serosa y hasta inclusive en el caso de perecretismo puede haber infiltración al vesical. Mientras más cesáreas tenga y sea previa a esta, hay mayor riesgo de acretismo. Pero si fuera cesárea anterior, 3 o 4 veces, y no hubiera placenta previa, sino la placenta fuera fúndica, este riesgo disminuye. Tiene que estar esos dos criterios, cesárea anterior y placenta previa. Recuerden que ahora la cesárea anterior una vez no es criterio de cesárea. Cesárea 2 veces, criterio relativo. Recién más de 3 cesáreas es indicativo de que tiene que hacer cesárea sí o sí por el riesgo de rotura uterina. Primigesta de 36 años acude a emergencia por cefalea moderada. 36 años, bueno, primigesta, no dice cuántas semanas, solo dice que tiene 36 años y tiene cefalea moderada, contracciones uterinas persistentes, ¿no? O sea, acá podríamos hablar de hipertonía. Al examen, la presión arterial está elevada. La preeclampsia está muy de la mano con el desprendimiento prematuro de placenta. Latidos cardíacos fetales está entrando en bradicardia 110, porque sabemos que normal es 120 a 160. Arteria uterina 31 centímetros. De esto no puedo sacar ningún dato porque no sé cuántas semanas tiene, ¿no? No me dice la pregunta. Útero hipertónico. Con esto ya me dijo todo, ¿no? Y con la presión. Presión elevada, estamos ante un trastorno hipertensivo del embarazo, lo cual me sería más fácil diagnosticar si me hubieran puesto las semanas, ¿no? Acá el diagnóstico es desprendimiento prematuro de placenta, cuya complicación más severa es el útero de Covullier o útero leñoso, que es una indicación en muchos casos de histerectomía, no subtotal, por útero de Covullier. Gestante de 37 semanas acude por emergencia por dolor abdominal intenso. 37 semanas de embarazo y dolor abdominal intenso. Palidez marcada de piel y mucosas. Está entrando en hipotensión, 80/50. Frecuencia cardíaca 130. Taquicárdica, frecuencia respiratoria 20. Latidos fetales cardíacos no audibles. A la palpación del abdomen se palpan partes fetales. Este dato es lo más característico, ¿no? Cuando hay una ruptura completa uterina. Lo produce una ruptura uterina total y las partes fetales ya son fácilmente palpables a nivel de la cavidad abdominal y toda esta hipotensión, taquicardia y palidez es debido al sangrado interno que se está produciendo por la ruptura uterina, ¿no? Se dice que cuando se va a producir la ruptura uterina, la amenaza de ruptura uterina, se produce dolor intenso por la hipertonía, y cuando se produce la rotura en sí, hay como un cierto alivio del dolor, para posteriormente incrementarse el dolor por la hemorragia peritoneal que hay, y vuelve el dolor nuevamente. Pero al momento de la ruptura, es como la bibliografía describe como que se calma el dolor de manera súbita, y se comienzan a palpar partes fetales a nivel abdominal y obviamente con alto riesgo de muerte fetal. ¿Cuál es la denominación? Con la placenta está al borde del orificio cervical interno. Cuando está al borde es marginal, entre el borde o hasta los 2 centímetros. La inserción baja de a 2 a 5 centímetros del orificio cervical interno. Cada alternativa es la placenta previa marginal. Obviamente estas dos no necesariamente son indicativas de cesárea, ¿no? La única que es indicativa de cesárea 100% es la placenta previa total. Respecto al ruptura de Covullier, es debido a la infiltración hemática en el miometrio por el desprendimiento prematuro de placenta. Útero leñoso o útero de Covullier, con alto riesgo de sangrado postparto. Con relación al desprendimiento prematuro de placenta, el factor más frecuente aquí es la preeclampsia. La preeclampsia con criterio de severidad se asocia bastante a las rupturas prematuras de membrana, justamente por el daño endotelial que produce toda esta alteración sistémica endotelial, que también a nivel placentario va a producir mayor riesgo de desprendimiento prematuro de placenta.
casi siempre las preguntas va a ir de la mano, hipertonía, y cefalea, tinnitus y presión elevada, ¿no? DPP. ¿Cuál es la causa de hemorragia de origen fetal en la segunda mitad del embarazo? De origen fetal, la basa previa, ¿no? Que justamente va de la mano con la inserción velamentosa, en lo cual los vasos fetales van a pasar por debajo de la presentación. Por lo tanto, aquí el sangrado va a ser de origen fetal, con alto riesgo de mortalidad del feto, obviamente, ¿no? Basa previa. ¿Cuáles son los signos y síntomas de ruptura uterina consumada? Lo que les mencionaba, la cese de las contracciones uterinas, palpación fetal fácil y sufrimiento fetal agudo. Aquí hay un signo bastante característico, ¿no? Que siempre se menciona en la bibliografía, que es el anillo de contracción de Bandler. Este es un anillo de contracción que normalmente en el trabajo de parto se observa este anillo de contracción, el anillo de contracción de Bandler. Pero que este es el ombligo, la sínfisis del pubis. Normalmente este anillo de contracción se va a observar equidistante entre la sínfisis del pubis y el ombligo. O sea, hasta este nivel se puede evidenciar su ascenso. Cuando este anillo de contracción de Bandler sube más, llegando hasta el ombligo, es un signo de posible, ¿no?, amenaza de ruptura uterina. Sí, y también hay otro signo, el signo de Frommel. Signo de Frommel, en el cual se palpa con facilidad los ligamentos redondos, como dos cordones, que lo vamos a localizar fácilmente a nivel de las fosas ilíacas, ¿no? Eso debido a la gran tensión a la que está sometido el útero por las contracciones o las hipercontracciones que se producen para la ruptura uterina, ¿no? Signo de Frommel, entonces, y el signo de Bandler, o anillo de contracción de Bandler. Bien, gestante de tercer trimestre que acude por hemorragia indolora. El DPP me produce una hemorragia con dolor por hipertonía. Rojo rutilante, el DPP me produce un sangrado rojo oscuro. Y antecedente de cesárea hace menos de 2 años. Periodo intergenésico corto, cuando es menos de año y medio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Por todos estos datos que me dan, lo que más se acerca es la placenta previa, ¿no? Que es la causa más frecuente, de hemorragia en la segunda mitad del embarazo.